Buenas tardes a todos Chao. y a todas, si Gracias, no chao. me retan. Eh, bueno, como siempre, en este caso, para las segundas jornadas provinciales de Derecho Informático y Notificaciones Electrónicas, el Colegio de San Isidro abrió sus puertas, pero en este caso el trabajo lo lleva adelante muy especialmente nuestra Comisión de Informática, que trabaja de manera coordinada con la Comisión de Informática del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, que está nada más ni nada menos que presidida por el presidente del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Así que tenemos hoy, por mi parte, la gran alegría de recibir a un amigo ya de la colegiación, doctor Mateo Laborde, que tengo que transmitir lo que como dirigente de la colegiación me pasa. Desde que Mateo preside el Colegio Provincia, ha empujado, más que empujado, se ha puesto adelante del carro. Si el proceso judicial tiene los problemas que tiene, al menos vamos a hablar del proceso típico civil y comercial y del laboral, tiene los problemas que tiene, los plazos de las notificaciones, los traslados, el papelerío, la manera de llevar un expediente cosiéndolo como se cosía hace más de 100 años. Lo cierto es que Mateo, de la presidencia del Colegio Provincia, no ha hecho más que golpear puertas, patear puertas también, y sobre todas las cosas abrir y modificar maneras de pensamiento. Sabemos que la provincia de Buenos Aires ha tenido grandes procesalistas. De la provincia han salido también grandes gladiadores que han puesto su esfuerzo en modificar las cosas. Yo creo que tenemos la suerte, los abogados de la provincia tenemos la suerte hoy de que se han alineado de alguna manera los planetas, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la gestión del Colegio Provincia. Los cambios, reitero, que se están dando en materia legislativa procesal y en materia de tecnificación del proceso, no los hemos vivido nunca los abogados en la provincia de Buenos Aires. Acá lo bueno, en el camino, como todo cambio, encontramos obstáculos, encontramos escollos, teléfonos que suenan a destiempo, encontramos obstáculos, como decía, encontramos escollos, encontramos también resistencias a los cambios, encontramos sistemas que por supuesto son perfectibles, procesos que deberían cambiar. Cuando hace un par de años empecé a trabajar desde la comisión que en ese momento estaba de Administración de Justicia, el tema de los distintos sistemas que había en la provincia. Claro, te encontrás con que está el Augusta, con que está el AMEP, con que está el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, con que está el SIMP. Tenemos varios programas que funcionan en el ámbito de la provincia. Y a veces cuando varios programas funcionan, lo que deja de funcionar es precisamente el sistema, porque necesitamos casi un único sistema. Yo estoy seguro que dentro de poco tiempo los abogados y abogadas en la provincia de Buenos Aires vamos a poder contar con el expediente digital. No ya lo que tenemos, que es muy bueno, sino que vamos a poder acceder como accedemos desde cualquier tablet, desde cualquier computadora y desde nuestros teléfonos personales, a leer los diarios, a leer un libro, a interactuar con ese expediente, y ese es el futuro. Tengamos en cuenta que esto nos ayuda en el ejercicio profesional, que esto es una herramienta que no va a tener vuelta atrás,
que a pesar de lo que muchas veces escuchamos en el sentido de que el sistema de capital es mejor porque nos permite, la verdad es que hoy nosotros desde la provincia de Buenos Aires podemos digitalmente, desde nuestro estudio, desde nuestra casa, desde el bar de la esquina, hacer todo lo que antes hacíamos en una mesa de entradas. Y en el ámbito de la capital federal eso no sucede. En gran medida esto es el esfuerzo de la colegiación, es, reitero, desde la presidencia del Colegio Provincia, Mateo no solamente empujó el carro, sino que marcó el camino y lo dirigió. Así que agradecido a él, agradezco tu presencia, agradezco la presencia de todos ustedes, el trabajo de la Comisión de Informática, por supuesto también el trabajo del Consejo Directivo del Colegio que acompaña en estos cambios y por supuesto que a todos los operadores del sistema, porque esto no sería posible si cada uno de los funcionarios judiciales, de quienes están también atrás de este sistema que entiendo, reitero, es perfectible, no pusieran su granito de arena, su trabajo, no se capacitaran, todo sería imposible o más lento. Les agradezco muchísimo por vuestra presencia y que sea una muy buena jornada de trabajo para todos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Está todo pago, Santiago ya sabe. Realmente demasiado elogio. No debe ser cierto todo. Bueno, gracias por venir, por acercarse a capacitarse, por venir a escuchar a este plantel número 1 que van a tener hoy acá. Muchas gracias al Colegio de Abogados de San Isidro por esta organización y la posibilidad de venir a conversar todos sobre este tema y a aprender un poquito. Muchas gracias especialmente a la Comisión de Informática del Colegio de Abogados de San Isidro y por supuesto a la Comisión de Colproba. Ambas comisiones han llevado adelante, además de la tarea natural de asesorar al Consejo Directivo y al Consejo Superior en su caso, han llevado adelante una tarea de concientizar y acompañar a los colegas y acompañarlos a que actualicen sus sistemas, a que aprendan cómo son, digamos, cómo se manejan estos fierros que necesitamos para mandar presentaciones electrónicas, a capacitar, a saber qué es una firma electrónica y la diferencia con una firma digital. De alguna manera nos han hecho a los colegios de abogados sin ninguna duda más fácil la tarea y creo que todos los colegas de la provincia les tenemos que estar agradecidos porque esta capacitación ha sido fundamental y ha sido un antes y un después para que podamos manejar el sistema. Nosotros hemos tenido un cambio, como decía Santiago, un cambio vertiginoso. Para los que ejercemos hace más de 25 años, es como diría mi papá, cosa de mandinga todo esto. Para los que pueden llevar un poquito la memoria a 2 años y medio, 3 años para atrás, les quiero recordar que de esto existía prácticamente nada. Nosotros hemos hecho grandísimos esfuerzos desde la colegiación y todos los abogados de la provincia para entrar al sistema. Por supuesto, este sistema se lo debemos en gran parte a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ha tenido la visión y el coraje de invertir mucho dinero en esto para conseguir de alguna manera que empecemos todos a entrar en el sistema. Claro está que esta primera etapa ha sido de gran esfuerzo, tanto para los empleados judiciales, trabajadores judiciales, funcionarios. Feliz día a todos los que son trabajadores judiciales.
Ha sido un gran esfuerzo y creo que también será un gran esfuerzo para el futuro. Para los abogados, que somos naturalmente antitecnología, en su mayoría, y que ejercemos la profesión una cantidad de abogados que superan los 40 y pico, 50 años y que no son de la era tecnológica, ha sido un enorme esfuerzo y sin ninguna duda, como los abogados somos resilientes, hemos conseguido no solo superarlo, sino estar al pie del cañón, que no es poco. Pero ahora nos viene una segunda etapa que la venimos advirtiendo ya desde hace un tiempo de los colegios de abogados. No nos preocupan los pequeños errores que pueda tener el sistema ahora, no nos preocupan que hay veces que se cae la mesa virtual, lo reclamamos, pero no es un problema tan grave porque todo eso queda registrado. Antes, cuando se nos pinchaba una bomba, cuando íbamos a dejar un 2 primeras, no quedaba registrado. Y ahora, cuando intentamos mandar una presentación y no pudimos, sí queda registrado. Y entonces, de alguna manera, tenemos un resguardo. Todas estas cosas, la verdad, nos preocupan menos. Creemos que se ha logrado imponer un sistema en una provincia que tiene una conectividad pésima. Y realmente tenemos un muy buen sistema. Un muy buen sistema que al día de la fecha recibe 50.000 presentaciones por día sin ningún error y recibe casi 100.000 firmas diarias sin ningún error, y no es menor esto. Ya a fin de año los jueces van a tener casi todo firma digital, el año que viene nos tocará a los abogados. Pero quiero advertir dos cuestiones que vienen de la mano de una segunda etapa, más que advertir, dejarle una idea y qué es lo que estamos pensando. Nosotros creemos que hemos hecho un gran avance, y de hecho, si lo comparamos con otras provincias, con la mayoría de las provincias, está muy bien el camino del expediente electrónico en la provincia de Buenos Aires. De hecho, nos falta el cambio legislativo, cuyo Código Procesal Civil y Comercial ya hemos dejado presentado en el Ministerio y la semana que viene o la otra estará en la legislatura para tratarse en el próximo semestre. Eso va a permitir que nosotros tengamos un expediente digital completo, iniciando la demanda desde nuestra casa, y mandando todos los escritos desde nuestra casa sin ningún tipo de inseguridad, ahorrando tiempos, costos, distancias, seguridad. Increíble. Bien. Pero lo que nos preocupa realmente es que hemos tenido un avance tecnológico vertiginoso y todo el recurso humano que hace al servicio de justicia no va avanzando a la misma velocidad. La organización o la reorganización de los órganos, interna de los órganos, no va avanzando a esa velocidad. Y lo vemos en cosas sencillas. Lo vemos, por ejemplo, en la interpretación de la última acordada, la 3386, que debemos tener unas 1.700 interpretaciones diferentes en la provincia, que nos hacen que los abogados tengamos que ir a preguntar al juzgado si quiere que el juez que le mandemos la copia o no quiere el juez que le mandemos la copia, o si quiere. Una locura. Anteayer tuvimos mesa de expediente electrónico y yo llevé un modelo. Hemos acercado a nosotros desde Colproba a la Corte, porque entendemos que es la Corte quien tiene que normalizar esto y dar una interpretación que unifique los criterios. Hemos acercado 4 o 5 ejemplos. Ya antes habíamos acercado un protocolo que hizo Colproba y que lo publicó el día antes de salir la 3386, un poco con la intención de decir, bueno, nosotros todos vamos a actuar de esta manera, interpretamos la acordada de esta manera. Lo mismo hizo Morón con sus juzgados, con los tribunales laborales y con los juzgados civiles. Hicieron un acuerdo entre el Colegio de Abogados, de alguna manera, de interpretación. En La Plata se firmó el mismo acuerdo que Colproba, pero no se cumplió. Y después tenemos un montón de interpretaciones aisladas, que las tienen, por ejemplo, los juzgados de paz pegadas con un cartel en la mesa de entrada, que es muy loco, ¿no? Porque ya casi nos vamos a la mesa de entrada y el cartel está pegado a la mesa de entrada. Pero bueno, es una cosa a la que nos vamos a tener que acostumbrar. Y por ejemplo, la que llevé ayer era un juzgado de paz de mi departamento judicial que tiene 13 puntos la interpretación, cuando tiene 6 artículos la 3386. Sí, la verdad que es absolutamente imposible trabajar de esa manera. Todo es entendible y uno no tiene que hacer, digamos, no lo tiene que valorar muy severamente, porque todos estamos trabajando en la adaptación.
de un lado y del otro del votador. Y me parece que la tolerancia y no perder derechos de nuestro lado y ser tolerante con el trabajo de los órganos del otro es lo que nos viene por delante y lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando por ahora. Pero sí creemos que la Corte tiene que disponer, y no lo ha hecho, una capacitación especial en gestión, porque los jueces no están preparados para gestionar y para reorganizar en torno al expediente electrónico su juzgado. Esto es muy importante, porque lo que nos encontramos, además, es que estos juzgados, todos los juzgados, tienen que tener una capacitación que sea uniforme, y muy posiblemente tenga que surgir de un manual de buenas prácticas, como tienen otros aspectos de la Corte. Y diga, bueno, nosotros vamos a trabajar todo de esta manera, porque esto no es, no forma parte de la independencia para decidir qué tiene el juez. Esto lo tiene que decidir la cabeza del sistema, porque tiene que decir, nosotros vamos a trabajar todos igual, independientemente de la libertad que tiene el juez para decidir después cuando tenga que resolver. Pero el cómo lo hacemos, lo vamos a hacer todos igual. Eso no lo resuelve el Código de Procedimientos, porque el Código de Procedimientos nos va a dar la receta para el proceso, pero no le va a dar la receta interna para los juzgados. Esto va a allanar el camino para nosotros, la verdad, enormemente, para nuestra tarea de los abogados. Les diría los que escucho y se imaginan que mi celular lo tiene todo el mundo, así que todos los días recibo mensajitos de se me cayó esto, tengo este problema, no pude presentar tal cosa o alguna cuestión, y los resolvemos. En honor a la verdad, la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte es fantástica. Les mando por WhatsApp a la mañana y a las 2 horas tenemos resueltos los problemas que existen. Nos tenemos que sacar el sombrero en eso porque como funcionarios son maravillosos. Nos responden en el momento y realmente nos permiten darle al abogado la tranquilidad de que su presentación está y de que no pierde los derechos y de que va a representar cabalmente a su cliente. Pero necesitamos sí que sea la cabeza del Poder Judicial que baje la línea. Los abogados ya pasamos la primera etapa esta, con dolor, ¿verdad? Un parto esta primera etapa. Pero no había otra forma de hacerla que no fuera con deadlines, con tal día vence, porque ustedes vieron que nosotros somos medio remolones y necesitamos el plazo. Nos cuesta, si no tenemos el plazo, si no tenemos las 4 primeras horas, cuando nos llega una demanda, la leemos y la tiramos a la pila y la dejamos macerando y seguramente le agarramos el último día para escribirla. Es una forma de ser que tenemos, actuamos de esa manera. De hecho, se ha demostrado que es así, porque cuando pusimos una fecha para constituir domicilio electrónico, la última semana se presentaron 40.000 abogados a constituir domicilio electrónico con todos los expedientes que tenía. Acabo de hablar bien de vos y llegaste tarde. Bueno, el señor Pérez Villar, Gustavo Pérez Villar, de la Subsecretaría de Tecnología Informática, que acabo de hablar bien de él. Nosotros estamos, la verdad que creo que pasamos la etapa un poquito y ahora queremos que funcione bien. Ahora ya nos acostumbramos al token, estamos tranquilos cuando mandamos una presentación. Yo la primera vez que mandé una presentación llamé al juzgado de Padre Bragado para preguntarle si había llegado, porque me dio miedo como una jueza, es amiga mía, yo soy de un pueblo chico, llamé por teléfono y digo, che, ¿te llegó? No, sí, quédate tranquilo que me llegó, no sé cómo bajarla, pero me llegó, ya sé que está ahí. Bueno, así me respondió. Creo que nosotros estamos nosotros un poquito más allá. La verdad que queremos que funcione bien y queremos que funcione eficientemente. En ese camino están las instituciones, están los colegios de abogados. Estamos de alguna manera al servicio del sistema. Estamos trabajando en una mesa en la que se pulen detalles, se analizan todos estos impactos, se piden todas estas cosas. Nosotros lo tenemos pedido desde hace mucho tiempo y ojalá el año que viene sea un año de un crecimiento mayor al que tuvimos en este año. Por supuesto, no nos cabe ninguna duda que vamos camino al expediente digital y que muy posiblemente ya lo tengamos el año que viene. ¿Qué nos va a cambiar a nosotros? Nada. No nos va a cambiar nada, nos va a mejorar respecto de lo que tenemos, pero no nos va a cambiar nada. Finalmente quiero asegurarles una cuestión, porque también se va a venir la firma digital, cambiar la firma electrónica por la firma digital. Nosotros vamos a poder firmar, además de en este sistema, en cualquier sistema, ¿sí? En cualquier lugar del mundo. Eso es importante. Cuando venga la firma digital,
no va a cambiar absolutamente nada, uno va a entrar con el mismo token, va a entrar con la misma contraseña, ni se va a dar cuenta que cambió, solamente va a tener que ir hasta el colegio para que el colegio se la cambie. Creo que los abogados hemos hecho un esfuerzo enorme y todo lo que venga de aquí para adelante no va a ser con deadline, va a ser adaptándonos paulatinamente, porque ya estamos adentro del sistema y ya lo estamos trabajando. Entonces, todo ahora tiene que ser sin dolor. Tenemos que seguir creciendo y cada vez vamos a crecer más, pero sin dolor. Yo felicito a todos los colegas de la provincia porque han hecho el enorme esfuerzo de entrar más de 40.000 abogados adentro de un sistema, ¿sí?, que desconocíamos totalmente, y muchos desconocían un montón de otras cosas que tienen que ver con la computación, como por ejemplo el arroba, que nos llaman por teléfono. ¿Qué es el arroba? ¿Qué es el arroba? ¿Dónde está el arroba? Bueno, todavía lo seguimos recibiendo. Yo les recuerdo que hay colegios de abogados, por ejemplo, que han dado charlas para analfabetos informáticos y lo siguen dando los sábados a la mañana para que no se note tanto, pero está bien, y muchos de nosotros hemos ido a preguntar cosas. Acá, la delantera que hay acá, que son todos expertos, reciben habitualmente nuestro llamado para preguntarle: che, me dijeron que hay que mejorar el proxy de no sé cuánto. ¿Me puede explicar qué es el proxy de no sé cuánto? Bueno, y por supuesto que nos responden inmediatamente, son ellos los que están a la orden. Bueno, muchas gracias por participar, perdónenme por darle la lata tan larga. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo con el primer panel titulado Proceso electrónico, pretensión informática. Disertarán los doctores Carlos Enrique Camps y Gabriel Hernán Cuadri. El doctor Carlos Enrique Camps es secretario civil y comercial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. También es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, así como también miembro académico del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Es director de la revista La Ley y ha brindado numerosas conferencias y clases magistrales. El doctor Gabriel Hernán Cuadri es secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón. Es coordinador de la revista Temas de Derecho Procesal de RIUS y secretario de redacción Revista La Ley Buenos Aires. Es autor de numerosas publicaciones, incluyendo el capítulo Prueba Electrónica, Medios en Particular, en el Tratado de Derecho Procesal Electrónico de Abeledo Perrot. Una vez finalizado el presente panel, pasaremos a retirar y formular las preguntas del público, para lo cual les pedimos que aguarden al final de la disertación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Es un gusto para mí estar en el colegio. A ver si, con esto de la tecnología, alguien me ayuda a aprender el proyector. Es un buen comienzo para una charla de tecnología. Bueno, igual me sirve para evidenciar claramente que yo no vengo del lado electrónico al fenómeno del derecho procesal electrónico, no justamente del otro lado, del lado del derecho procesal. Aguardamos la apertura. Bueno, mientras tanto saludo a todos mis colegas judiciales. ¿Habemos judiciales aquí? ¿Muchos? Y bueno, con todo derecho. Con todo derecho. Los bichos raros somos nosotros que estamos aquí trabajando en estos temas. A ver si tenemos suerte. Bien. Bueno, cuando se encienda esto, va a aparecer un título que dice Derecho Procesal Electrónico. Así, 3 palabras, simplemente para comenzar a dar un marco general de lo que va a ser mi intervención. Mi intervención va a ser, una vez más, una intervención genérica. Luego de mí van a seguir varios y muy calificados colegas y compañeros de debate y discusión sobre estos temas, que van a abordar cada uno de ellos temas bien concretos, bien puntuales, bien usuales.
marco, pretende quedar en el marco de un contexto general, teórico. Porque como ya lo han escuchado quienes me han oído otras veces hablar sobre el tema o me han leído quizás, la idea es, frente al avance de este fenómeno, que hoy está presente y ya viene hace varios años avanzando de manera arrolladora, como lo han muy bien dicho los oradores que estuvieron aquí antes, tenemos ya presente, y yo creo que ya el expediente electrónico ya está entre nosotros, ya están en la provincia de Buenos Aires al menos, están todos los elementos, todas las estructuras técnico y mínimamente jurídicas dadas para que esto funcione. Están todas las partes. Y está el sistema de domicilios, está el sistema de notificaciones, por ende, está el sistema de presentaciones, el sistema de firma digital por magistrados para la cuestión de los actos de decisión. Así que contamos ya con todos los elementos en danza para que esto arranque. Todavía esto no. Creo que se tiene que calentar la lámpara. Bueno, creo que es demasiada expectativa para lo que apareció en pantalla, pero bueno, de esto vamos a hablar. Sintéticamente, hablando sintéticamente, ¿cuánto tiempo tenemos? Vamos a poner un reloj. Derecho procesal electrónico como nueva disciplina o disciplina creada a la fuerza a partir de las circunstancias que han ocurrido con las profundas transformaciones que ha venido sufriendo el proceso, en este caso nuestro, el civil y comercial, en realidad todos los procesos, pero bueno, vamos a hablar básicamente de estos que son donde primero se han manifestado estos cambios, donde se ha producido el cambio más importante del proceso civil, creo yo, de los últimos 2 o 3 siglos. Y es más, creo no equivocarme si digo que no ha habido otro cambio de este tenor en toda la historia del derecho procesal que conocemos. Porque el cambio anterior, que puede ser equiparado a este, fue cuando se cambia de un proceso totalmente oral, no como el de ahora, que se busca incluir la oralidad como una fase de modalización de los actos procesales. No. Cuando arranca en Roma el proceso verbal y se pasa al proceso escrito. A partir de ahí, hasta ahora, fue siempre igual. Y por eso el derecho procesal que conocemos se concibió en ese contexto, en ese marco. Por eso es que no hubo una etapa como la que estamos viviendo ahora de transición de un sistema al otro, porque con el nacimiento del derecho procesal tenemos, ya que eso se hacía en un marco determinado, pero en el marco del papel. Por eso es que no hay un derecho procesal papelizado, porque es el derecho procesal a secas. Tenemos que hablar ahora de un derecho procesal electrónico para intentar analizar el impacto de este nuevo cambio, de este cambio de formato respecto de lo anterior y ver cómo eso articula. Vamos a dedicarnos básicamente a 3 ejes mínimos en muy poquito tiempo para usar estas preguntas y estos contenidos como disparadores mínimos del problema contextual del derecho procesal electrónico, que es su concepto y objeto, sus fuentes y el problema de la utilidad, del para qué. Pero antes quiero volver atrás un momento y retomando las charlas anteriores que aquí se escuchaban. Es cierto que este cambio ha sido mérito de esta generación. Cuando pasen muchos años y se mire hacia atrás la historia de la justicia argentina, del Poder Judicial, de la evolución de las instituciones procesales, se verá esta época como una época fundacional. Es muy cierto que son estos abogados, ustedes, estos colegios, de estos años, los que han llevado adelante este trabajo. Y es muy cierto que es la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires la que lideró este cambio. En la Suprema Corte nacieron aquellas inquietudes hace ya bastante tiempo de pruebas piloto. O sea, escuchando la inquietud de algunos jueces, se fueron tomando esas iniciativas para trasladarlas de las pruebas piloto a acordadas que le daban una mayor sustancia, una mayor estabilidad a las figuras. Y luego pasar a los proyectos de reformas del proceso, como hoy tenemos parcialmente eso incluido en el campo de las notificaciones y el domicilio electrónico, y ahora esto estaría terminando de concretarse con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial que está en las puertas de la legislatura.
claramente esta época es una época fundacional. Fueron muchos los cambios, son muchos los cambios, es mucho lo que se ha hecho, y ahora lo que falta son muchos ajustes, porque lo que queda muy en claro es cuál es la visión política de la Corte, que fue acompañada por la comunidad de abogados. La visión política es hacer este cambio, lograrlo, con plazos, para que haya concreciones y no haya cuestiones dilatadas en el tiempo sin medida. Por eso es que a pesar de los inconvenientes y a pesar de los traspiés que se van dando en el camino, la cuestión fue avanzando. Y hoy por eso es que tenemos la necesidad de hablar de un derecho procesal electrónico que dé un marco a todo este fenómeno, que, insisto, es muy importante, es muy positivo y a mi juicio es inevitable. Es traer al proceso lo que existe ya en la sociedad, los sistemas de comunicación digital, los sistemas de firma digital, los sistemas en general digitalizados de actividad social, llevados al proceso. Pues bien, en ese marco donde la decisión política es bien clara y donde se ha avanzado en ese camino, por supuesto, hay observadores de diferentes ángulos que hacen sus análisis. Y estamos los que miramos todo este fenómeno desde el lado del derecho procesal. Eso cuando arrancamos, yo les decía que yo no vengo desde lo digital, desde lo electrónico, lo digital. También hay observadores, y muchos de ellos, más que observadores, son partícipes de los procesos de diseño, de las herramientas que imprescindiblemente entran a jugar ahora. Pero lo que siempre me encargo de señalar cuando arrancamos en estos contextos es de no olvidarnos que cuando hablamos de derecho procesal electrónico hablamos de derecho procesal. Ya me lo han escuchado decir muchas veces. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la tentación de dejarnos seducir por las ventajas de lo electrónico. Pero todos ustedes son abogados. Casi todos. No, alguno que no. Pero los abogados saben muy bien que en el marco del proceso no se manejan simplemente procesos que podemos mejorar digitándolos, procesos en sentido de sucesión de pasos para lograr algo. Esos procesos, esos actos concatenados dentro de un proceso judicial están sostenidos por otro tipo de valores. Rigen ahí, en esa concatenación de actos, otros principios. Reside ahí el núcleo, el marco del proceso, de la teoría de las nulidades procesales, por ejemplo. Los actos procesales, que son producto de estos procesos como pasos concatenados, tienen reglas de valor legal. O sea, no podemos hacer esos pasos de cualquier manera porque no tienen valor legal, por más que tengan efectividad o que logren el objetivo para lo que están mandados a hacer, desde lo técnico, desde lo objetivo. Por eso entonces, que si nos quedamos en la observación de lo tecnológico y observamos esto y podemos quizás confundir el objetivo de lo que estamos haciendo. Quizás desde el punto de vista tecnológico, el objetivo de todo esto es lograr comunicaciones más rápidas, que alguien se entere más rápido de algo, entonces en lugar de utilizar una cédula, va a un correo electrónico, un mensaje electrónico. Eso es más rápido, sí, claro. Pero desde lo jurídico hay que ver si eso tiene el valor de poner en conocimiento de una contraparte las peticiones o las decisiones de un tribunal. Peticiones de parte o decisiones de un tribunal. Hay que ver, no es automáticamente así. No es porque funcione la recepción de un mail, eso tiene valor como acto procesal de comunicación. Entonces, pues bien, como es, uno puede observar que hay en esta efervescencia, en esta intención de llevar adelante estos cambios que, insisto, una vez más, son positivos, son buenos, y es a lo que vamos a atender inexorablemente, a veces se corre el riesgo de perder el objetivo final de esto, que es generar un derecho procesal eficaz, mejor que el que teníamos, porque para que sea igual no cambiemos nada. Entonces es imprescindible contar con una sistematización de estos conceptos que conforman esto, el corpus del derecho procesal electrónico, para estudiar, para analizar y para intentar dar herramientas cuando se produzcan los conflictos, todo esto relativo al impacto que este nuevo formato digital causa en el proceso. No podemos olvidarnos de los principios procesales generales básicos. Esto es derecho procesal.
el derecho procesal cuando se torna tecnológico o se le suma la variable tecnológica, no pierde su esencia. No pierde su esencia. El derecho procesal sigue siendo una disciplina que resguarda las garantías del debido proceso de todos los sujetos que intervienen en una litis. Principio de igualdad, principio de acceso a la justicia, principio de audiencia previa, principio de eventualidad en la presentación de escritos, todo lo que conocemos, lo que estudiamos siempre, eso no cambió, no fue derogado, eso se le debe sumar un nuevo formato, pero está latente, y es ahí donde vamos a encontrar las soluciones cuando los conflictos derivados de la aplicación del formato aparezcan. Lo curioso es que también el nuevo formato trae o incorpora principios o nuevos aspectos vinculados a la modalidad en que los actos procesales se llevan adelante y modifican bastante profundamente la forma en que se venían llevando adelante y nos hace conscientes de algo muy curioso. Se vincula con lo que les decía al principio. El derecho procesal que conocemos, que fue creado, desarrollado con el soporte papel de manera indudable, porque no había otra cosa mejor en aquellos tiempos, tenía regulaciones procesales, que hoy son naturales para nosotros, concebidas en base a las posibilidades que daba el formato del papel. Lo vemos en casos, por ejemplo, los actos procesales de documentación, la regulación que hace la doctrina y que vemos reflejado en los códigos procesales de los actos de documentación, que básicamente estamos encargados los secretarios de incorporar las piezas al expediente, de foliarlas, de conservarlas íntegras, toda la regulación del préstamo del expediente. Fíjense, normas procesales, están todas, ustedes recuerdan todas que están en el código procesal, que derivan inexorablemente de la propia esencia del papel. Ahí nació ese derecho procesal ya regulando las posibilidades procesales basadas en un formato. ¿Dónde más lo vemos? A ver, en los actos procesales de revisión, la teoría de los recursos, cuando hablamos de la posibilidad de tramitar recursos con efectos suspensivos y no suspensivos, ¿cómo hacíamos para que un tribunal, en los casos de lo no suspensivo, un tribunal revisara y al mismo tiempo el tribunal ejecutara lo mismo, el mismo papel? Bueno, la teoría de las copias, las cargas procesales vinculadas con las copias, cargas muy graves, que sabe muy bien que no presentar las copias para los legajos generaban la deserción de recursos, nada menos, nada menos. Lo mismo en el caso de las quejas, cuando una cámara no concede un recurso, no concede recursos al Tribunal Superior, el abogado tenía que ir al Tribunal Superior llevándole copias de lo que estaba en la instancia que no había concedido el recurso. ¿Todo eso por qué? Porque partimos del concepto de que la información estaba en el papel es único, está en un mismo lugar, un solo lugar, y solo consultable por una persona a la vez, o en un ámbito a la vez. No se podía multiplicar la posibilidad de consulta, lo que sí ocurre hoy con el formato digital. Ni que hablar lo vinculado con la foliatura, con la confección de cuerpos, con los procesos de reconstrucción de expedientes, todos basados en el papel. Copias de traslado, las cargas vinculadas, el 120, las copias de traslado, todo vinculado al papel. Pues bien, en este cambio, cuando entra el nuevo formato y cambia esta dimensión, generando nuevas posibilidades, se generan nuevos principios a estudiar, que son los principios que componen o que integran esta nueva disciplina, al menos los fines didácticos y de exposición se genera a partir de la incorporación de las tecnologías. Un problema o circunstancia colateral, pero no por eso menor, es en qué época estamos migrando del papel al formato digital. En una época particular para el derecho procesal. En la época en la que tenemos pautas procesales que provienen, o garantías procesales, que se suman a las que ya teníamos y que provienen de instancias supralegales, de ordenamientos, normativas supralegales, de la Constitución y sobre todo de los tratados. Estamos hablando de la migración al proceso digital en la era de la eficacia procesal. En una época donde la eficacia procesal es un mandato que viene de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no podemos hacer la migración de cualquier manera, como no podemos desarrollar ningún tipo de proceso hoy de cualquier manera. Hoy esta cuestión, la cuestión de un proceso
que ya sea por transformación de formatos o por simple mal manejo de reglas habituales, un proceso de este tipo, si no es eficaz, está condenado por la doctrina de la Corte Interamericana. Se generarían casos que, de ser llevados ante sus estados, podríamos recibir las respuestas que ya ha recibido el Estado en casos similares, como los que siempre comento en los casos Fornerón, Furlan y Memoli. En el marco de esta doctrina de la Corte Interamericana, donde los procesos deben ser de cierta manera, de cierta calidad y con ciertos plazos, esta adaptación de formato tiene que respetar esas pautas. Concretamente, y pasado en limpio, el proceso digital no puede ser más complejo, no puede ser más lento, más engorroso que el otro proceso, porque si no, no va a ser lo suficientemente eficaz en este concepto de la Corte Interamericana. Y este tránsito, entonces, puede llegar a fracasar en su validez, justamente por no cumplir con estos principios y estos formatos que hoy son parte del bagaje de los derechos humanos. Lo cual tiene una derivación también práctica muy interesante. Hacer la cuestión de la eficacia procesal una cuestión que puede ser conectada con cierta habilidad a la interpretación de los tratados y a la doctrina de la Corte Interamericana, fácilmente ustedes pueden argumentar la existencia de una cuestión federal cuando una cuestión procesal, digamos, por ejemplo, por adaptación o por cambio de este formato del papel al digital, ocurre, ustedes perfectamente pueden llevar adelante una petición en base a este contexto federal de la cuestión, debidamente argumentado, y de esa manera superar algunos escollos formales, sobre todo en cuestiones de revisión de fallos. Vamos a volver sobre eso rápidamente. Luego, la cuestión de las fuentes. Toda disciplina jurídica tiene siempre en su base un análisis vinculado con las fuentes del derecho. En este caso, las fuentes del derecho procesal electrónico son las tradicionales. Tenemos la ley, tenemos la doctrina, tenemos la jurisprudencia, tenemos la costumbre. En cuanto a la ley, tenemos todavía bastante poco en el Código Procesal, que es la fuente legal por antonomasia de todo lo procesal, obviamente. Imaginamos que con la reforma la fuente legal va a pasar a tener mayor preponderancia, porque esperemos que recoja muchas de las cosas que hoy tenemos instaladas en el marco, en el plano de otras fuentes del derecho, también normativas, pero no con el rasgo de la ley. También tenemos pautas procesales, o que podemos asimilar a lo procesal en el Código Civil y Comercial. Un elemento básico, la cuestión de las firmas. La cuestión de la firma y del documento electrónico están en el Código Civil y Comercial e ingresan en la teoría del acto jurídico. Parte de su teoría se traslada luego a la teoría del acto jurídico procesal. Entonces, a través de esas normas del Código Civil y Comercial que regulan los actos jurídicos, podemos llevar, como siempre se ha hecho en toda la historia, esos conceptos, algunos de esos conceptos, a la teoría del acto jurídico procesal. Ahí también tenemos normas que regulan estas cuestiones. Pero la gran mayoría, la mayor cantidad de normas que regulan esto no salen ni de la legislatura provincial ni de la nacional, sino que han salido, como ustedes bien saben, de la actividad legislante de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. En general, de los superiores tribunales de provincia, pero en nuestro caso, del SCDA. Con sus múltiples acordadas y resoluciones que todos ustedes conocen y que leen y releen cada vez que tienen que hacer alguna presentación de este tipo. Luego tenemos la doctrina. La doctrina tímidamente ha ido incorporando desarrollo, ha dado explicaciones, ha intentado dar fundamentos. En ese campo hemos tratado de colaborar en la mayor medida posible. Nos hemos organizado en foros de discusión y tratamos de brindar alguna ayuda desde, digamos, nuestras visiones respecto de este fenómeno y de las posibles soluciones que pueden darse. La jurisprudencia ha aportado bastante. Tenemos ya a esta altura de la implementación de las reformas una gran cantidad de fallos de primera instancia y también de segunda instancia, y algunos de la Corte de Buenos Aires que regulan estas cosas. Allí ustedes pueden, obviamente en el plano de la primera y hasta la segunda instancia, quizás hasta elegir el sentido que les guste, pues tenemos para varios gustos. La costumbre, bueno, la costumbre es la implementación, lo que decía el presidente de Colproba, de preguntar en cada mesa de entrada cómo se aplica en cada caso la acordada, eso es la costumbre judicial.
Lo curioso es que podemos considerar que se ha sumado en este contexto una cuarta fuente, que no la encuentro yo, no he escuchado que haya sido mencionada en alguna otra disciplina del derecho, a la que, sin tener muy en claro cómo denominarla, la denomino software. Se dan situaciones donde, porque a ver, aquí, para que esto funcione, para que el derecho procesal electrónico se aplique sobre esta disciplina, sobre este recorte de la realidad que involucra los procesos judiciales, necesariamente también debe analizar cómo se comporta la especial herramienta a través de la cual se canalizan los procesos que regulan las acordadas. Fíjense lo extraño, bueno, para nosotros que pasamos de un paradigma muy estático, muy tradicional, muy antiguo, que era el tema del papel. El soporte papel, tan simple, hoy podemos considerarlo tan rudimentario y básico, no hacía otra cosa que recoger simplemente manifestaciones, que es lo que se documentaba en el papel, que eran trasladadas manualmente, o a veces por correo, o a veces a través de un oficial de justicia, de un lugar a otro dentro del proceso. La recepción era obviamente manual, se registraba un cargo, una fecha, no había más que intervención de digamos, la mano del hombre y se me terminó el tiempo, y el soporte que estábamos utilizando. Ahora aparece en el medio de, digamos, de la información que circula en el proceso y de los operadores, un sistema que intermedia y que genera posibilidades de actuación y también genera problemas de actuación, que es el software, que es hoy es Agusta. En otros lugares tendrá otro nombre el sistema esta evolución del sistema de gestión que fue, digamos, incorporando funcionalidades hasta ser hoy Agusta es el expediente electrónico. O sea, es lo que tenemos como marco del expediente electrónico. Nada menos que eso. Es muy importante la estructura, el análisis del conocimiento y, digamos, saber usar esta herramienta, porque ahí adentro está el expediente. Eso es el expediente. Es el reservorio donde está el expediente. Pues bien, Agusta, como ustedes bien saben, ustedes lo usan, tiene muchas funcionalidades. Muchas de esas funcionalidades, todavía hoy, frente a un código procesal que no recoge la totalidad de esa forma de funcionar, encontramos ciertas situaciones inconexas, o ciertos obstáculos, o ciertas diferencias. A eso me refiero con que, en muchos casos, nos adaptamos a las posibilidades del software para realizar actos procesales de un modo que no están necesariamente así regulados ni en el código ni en los principios que conocemos. A eso me refiero con una fuente de derecho procesal surgida del software, del diseño del software. Por dar un caso, y creo que también lo conté la vez anterior que estuve con algunos de ustedes, y que generó una charla con la gente de tecnología informática. A veces yo me enojo un poco, pero bueno, son reacciones que después bajo mis decibeles, porque sé que no conducen a mucho. En una cámara del interior de la provincia de Buenos Aires se había concedido un recurso extraordinario en un abrigo, es una cuestión urgente. El escrito del recurso se había presentado en formato digital. Pues bien, yo recibo el expediente en papel, con, digamos, los actos previos al recurso. El recurso no estaba porque estaba en formato digital, y estaba la resolución de concesión del recurso. O sea, yo tenía en mis manos un expediente que todavía es mixto, o sea, por ahora es mixto. Tenía el tramo papelizado, donde constaba con firma hológrafa de los 3 camaristas la concesión del recurso por ante la Corte de Buenos Aires. O sea, yo tenía ante mí el clásico recurso concedido. ¿Y dónde está el piloto? ¿Dónde está el recurso? El recurso no estaba. Entonces, bueno, entró a verlo el Agusta, que es el expediente electrónico. O sea, ahí está la parte electrónica de eso. Y no lo podía ver. No estaba visible. De la charla que tuve con los expertos, la cuestión era que alguien en el lugar donde
se presentó el recurso, no había marcado la opción ponerlo público. Bien. Entonces, mi pregunta a la gente de tecnología informática era, a ver, sí, muy bien. Existió un error humano en una opción que daba el sistema. Bien. Yo tengo un recurso concedido por los jueces. Bien. Ese recurso es un archivo digital que está almacenado en los servidores de la Augusta. Bien. Yo quería acceder a ese documento digital. No se puede. Hasta hoy no se puede. Lo que se debe hacer es, se me explicó, desradicar la causa electrónica, volverla a radicar en el lugar donde ocurrió el error, el empleado apretar el botón público, volver a radicarlo en la corte y ahí va a aparecer en mi pantalla. La verdad, bueno, realmente yo que vengo aparte cargado con todos estos contenidos de eficacia, de menores plazos, de simplificación, creo que por ahí llegué a decir a mis colaboradores, pero ni muerto voy a desradicar la causa para que la radiquen. Bueno, la terminé desradicando. El tema es que, otra cosa, en ese tiempo en el que se desradicó, la causa estaba radicada en los dos planos. En el plano material tenía yo el tramo papelizado en mi escritorio y el tramo electrónico lo tenía radicado por el sistema Augusta. Mi pregunta era también teórica y por esta mala influencia que tengo de tantas ideas extrañas. Cuando yo desradico la causa por Augusta para que ocurra esta corrección del error humano en la instancia, en ese tiempo, ¿dónde está la causa? ¿Cuál es la causa? Yo la tengo yo en el expediente, es la que tengo en mi escritorio, es la que está navegando en el ciberespacio de erradicación a erradicación. O sea, tenemos otra posibilidad que nos da el software o la dimensión electrónica de duplicar las actuaciones, al menos a estos fines. Pues yo tenía uno traído por el correo con el cargo de recepción en mesa de entrada, el papel. Pero si alguien consultaba en Augusta donde estaba el expediente estaba en ese tiempo radicado en la instancia. A ver, ustedes me dirán, miren lo que estamos. Bueno, pero bueno. Esto es algo que obviamente con el papel no ocurría. Obviamente. Tenemos muchas ventajas con lo electrónico. Pero esto justamente no son de las ventajas que trae lo electrónico. Porque justamente la posibilidad de la multiconsulta de los documentos en el mismo tiempo, esto es una de las grandes ganancias, de los grandes triunfos que trae lo digital. El tema es que todavía el software, quienes lo diseñan y quienes reciben las pautas para el diseño del software, a mismo de estos juicios, todavía no establecen claramente las categorías de usuarios del sistema, por ejemplo. Y eso se ve muy claramente, se nota muy claramente en una cuestión de estos últimos tiempos, donde estoy pidiendo a la Corte que me habilite a tener acceso a las causas de familia que son datos registrados, datos reservados. Se está estudiando la respuesta que se va a dar a mi petición. Sin embargo, ya veo en la página de la Corte pública una resolución de presidencia donde a un pedido similar de una colega, de una jueza de creo que de Mar del Plata, a partir de un dictamen técnico, una oficina técnica y jurídica de la Corte, le dicen que no es posible porque así como están restringido ese acceso a las partes y al Ministerio Público, por ende también debe serle restringido a la jueza. Es decir, para observar eso tiene que pedir permiso, como toda parte, a la jueza dueña del expediente donde están los datos reservados. Yo obviamente creo que esto es un gran error porque no diferencia parte de jueces. Pero bueno, fíjense cómo el software, el sistema, genera derecho. Ahora bien, ¿cómo hacemos para cuando tenemos diferentes normas con diferente valor, compatibilizarlas o utilizar una por sobre otra? La pauta ya quizás no esté en la relación normativa que usamos tradicionalmente, de que una acordada de la Corte no podría ir contra una ley, la ley no podría ir contra... Hoy la pauta es otra. Hoy la pauta es la que mencionamos al principio. Hoy la pauta es la eficacia procesal. Si una norma, por más que tenga un rango
superior genera situaciones de ineficacia procesal como las que la Corte Interamericana ha condenado, esa norma puede ser dejada de lado por una de rango inferior si le da este tipo de posibilidades. Y vamos cerrando. No estamos acá para escribir volúmenes y naturalezas jurídicas y de desarrollos históricos y esencias, no. Estamos acá para tratar de sistematizar contenidos en el marco de una disciplina con cierta autonomía, al menos didáctica y pedagógica, vinculado a la enseñanza, para tener soluciones para los jueces y los operadores judiciales que tienen que trabajar todos los días, para ustedes que tienen que hacer pedidos y que a veces reciben respuestas en contra de sus pedidos a partir de la influencia de estos mecanismos, y sobre todo para que la gente tenga un procedimiento, como dice la Corte Interamericana, más adecuado a sus necesidades y para que el tiempo sea menor en la resolución de los conflictos. Tenemos una última reflexión para hacer respecto de un fallo relativamente reciente de la Corte de Buenos Aires. Es el caso Herrera, del cual hemos dicho que plantea una situación de exceso ritual electrónico, es decir, fíjense ustedes como una típica situación generada por una aplicación que la Corte califica de rigorista, de una norma básica del código, del régimen electrónico procesal, fue descalificada por la Corte de Buenos Aires en base a herramientas tradicionalísimas, como es el análisis del decurso de un proceso a la luz del exceso ritual manifiesto, una doctrina de la Corte Nacional viejísima. A lo que le suma, exactamente, ¿cuál es a lo que se le suma otras interpretaciones, como es la confianza que genere el sistema judicial a las partes. Muy sintéticamente, en un proceso de desalojo donde en primera instancia se había intimado a las partes a que constituyan domicilio electrónico y no lo había hecho, y a pesar de eso se siguieron enviando cédulas al domicilio físico. Una vez que llega eso en apelación a la Cámara como primer despacho lo intima, mejor dicho, como primer despacho establece que no habiéndose constituido domicilio electrónico se lo tiene por constituido en estrados. Expresa agravios, nunca se enteró, nunca expresó agravios y cayó el recurso por no estar fundado. Ese recurrente, entiendo que por suerte su litigio daba el monto para ir a la Corte y pudo llevar el caso por recurso a la Corte, y la Corte, analizando toda la secuencia de las normas de derecho procesal electrónico que se habían dictado hasta el momento previo a que el presidente de la Cámara de La Plata le hace caer el recurso por no haber constituido el domicilio electrónico, y es más, resaltando que la cuestión no era suficientemente todavía clara en cuanto a la ciencia. ¿Se acuerdan ustedes cómo se iban modificando los mecanismos de constitución, se iban prorrogando, se iban suspendiendo? Bueno, en ese contexto de cierta confusión se produce ese despacho donde sin intimación se le dará por constituido en estado de juzgado. Y lo refuerza la Corte señalando que tan confusa era la situación que esa misma Cámara un tiempo después llama a un plenario para ver si ese mismo acto que había vertido se había firmado en este expediente se hacía con o sin intimación previa. En ese contexto se habló de un exceso ritual. Sentido común en los operadores y sentido común en los que juzgan. Eso es lo que se busca, sentido común, pero buscando siempre fundar todo esto en las garantías clásicas a la luz de la eficacia procesal. Muchas gracias. Va a pasar mucho. Quiero saber si tenemos esa gente. Y les digo que voy. Voy a lo siguiente. Voy a lo siguiente.
tu infancia cultor de la serie Los Pitufos. Sí, bien. Y les voy a decir por qué, porque yo, digamos, a veces en contextos de tanto optimismo, me siento un poco el pitufo gruñón. Y digo, entonces ahora entiendo cómo se sentía el pitufo gruñón cuando estaba en la pitufía aldea y decía, odio esto, odio el otro. Entonces, digo, me pongo un poco en ese lugar y quizás mi visión en algunos aspectos discrepe un poco de la visión de mis colegas. Pero bueno, creo que tengo que exponerla porque es lo que pienso y a lo mejor es alguno coincida y no sea tan así. Digo, mi discrepancia es más que nada por el lado del optimismo y no porque piense yo que no debería caminarse hacia lo informático, sino porque en realidad me parece que estamos caminando raro y estamos caminando lento. Y entonces si alguno trajo tomates me lo debe estar empezando a tirar. Y ahora voy a fundar un poquito por qué pienso que estamos caminando lento y por qué eso en cierto modo disminuye la eficiencia y la performatividad de muchas de las soluciones que tenemos ante nosotros. No hace falta que le saques foto al PowerPoint porque después te lo puedes bajar con un código QR que si lo toma bien de la página, como también se pueden bajar el suplemento de Legal Tech que anda dando vuelta por ahí, si escanean el QR que está fuera de la ley, se pueden bajar el suplemento todo entero. Bien. Y traigo fotos prehistóricas, ¿no? Pero bueno, digo, con esta parte voy un poquito más rápido. Hablamos de un derecho procesal civil, digamos, sabemos lo que es el derecho procesal civil. Y dentro de ese derecho procesal civil tenemos subramas. Y esto viene a cuento porque en algún momento un colega me dijo, bueno, ustedes... Sí. Aludiste a la edad, como hay algunos que somos sub, Sí. te pediría que utilizaras lenguaje entendible para los sub. Vamos. Vos vas, QR, Vamos. El código QR es eso que parece... El código QR es eso que parece una mancha. Ahora cuando pase el QR te digo, ese es el QR. Y vos lo sacás foto con el celular y cuando veas lo que hace el celular... No, pero no por eso, te digo en general. Dale. No, igual no va tan tecnofundamentalista que vocabulario. Bien, hablamos de derecho procesal y sabemos que el derecho procesal civil tiene un objeto. Y dentro de ese derecho procesal civil tenemos subramas que aglutinan determinados institutos y determinados principios. Tenemos un derecho probatorio, tenemos un derecho procesal de familia, y dentro de todos estos ramas del derecho procesal nos encontramos con un derecho procesal electrónico. ¿Sí? Al no sostengo yo la autonomía del derecho procesal electrónico, sino el derecho procesal electrónico integrando al derecho procesal genérico que conocemos. De esto ya nos habló Carlos, lo cité también a Carlos. Ahí hay un link que cuando tocan va al trabajo de él, y no puse una foto porque sabía que lo iba a tener sentado acá al lado. En definitiva, el derecho procesal electrónico tiene como objeto de estudio el proceso electrónico. Esto lo paso rápido porque varias de estas cosas ya las ha dicho Carlos. Y me gusta una parte del trabajo de él donde él nos dice que el objeto de estudio del derecho procesal electrónico no es solo la de proveer conocimiento completo, sistematizado y suficiente del fenómeno, sino proponer las reglas de hermenéutica y solución a los conflictos que la nueva dimensión digital genera al desembarcar el proceso judicial. ¿Por qué? Porque el derecho procesal electrónico se para en un lugar bastante raro. El derecho procesal electrónico se para en un lugar de intersección, y viene bien a cuento lo que vos decís, entre las nuevas tecnologías y el derecho. Eso es TICS, nuevas tecnologías. No es un... Entonces, claro, vos no tenés el derecho procesal electrónico paradito ahí, y este ensamblaje a veces entra a ser, o nos obliga a analizar de qué lado se va a tirar más. ¿Va a tirar más el lado del derecho? ¿Va a tirar más el lado de la informática? ¿O va a tirar parejo y va a generar una convivencia más o menos armónica? Yo creo que uno de los grandes desafíos es ver cómo se da esta convivencia. Se puede dar de dos maneras distintas. Se puede dar o muy mal o demasiado bien, o quizás como son todas las convivencias, de manera intermedia. Pero lo que bien dijo Carlos, por eso yo no me he detenido en cada parte de la exposición, porque me parece que sobradamente lo explicó él, es que la aplicación de los principios procesales clásicos, los que todos conocemos, y a eso apunta el nudo de mi disertación, con lo cual, como verás, no voy por el lado tan informático, la aplicación de los principios procesales clásicos
en materia de derecho procesal electrónico es irrestricta y muchas veces es la que nos da la solución. Y muchas veces es la que nos da la solución a los problemas. Porque cuando tenemos principios, los principios procesales sirven para tres cosas. Digo, todos cuando tuvimos que estudiar derecho procesal en la facu y teníamos el libro, decíamos principios procesales. A mí qué me importa, si yo lo que quiero saber es cuándo hago la demanda, cuándo la contesto y todo. Quizá en la facultad no te importaba. Pero cuando a alguien se le ocurrió que el plazo de gracia no regía más por las presentaciones electrónicas, entraste a buscar los principios procesales, pero como mi gata en la litera. O sea, cuando realmente el zapato aprieta, como apretaba en Herrera, que yo por ahí lo voy a mencionar, cuando el zapato aprieta como apretaba en Herrera, entras a buscar la solución en los principios. Porque el problema es que la aplicación de las normas y la aplicación de las normas reglamentarias probablemente dé algún sustento a decisiones que maculan el derecho de defensa de las partes. Entonces, ahí vamos a buscar los principios. ¿Y por qué yo pongo hincapié en las tres funciones de los principios? Porque a veces si nos olvidamos algunas funciones de los principios, nos puede empezar a parecer bien, normal o natural, porque la inercia nos lleva a eso, cosas que no están bien, no son normales ni deberían ser naturales. Entonces, primer función de los principios, diseño de directivas de actuación para la arquitectura, ¿sí? Segunda función, para la interpretación de las normas. Y tercera función, para la resolución de los problemas. Porque si no parecería que el principio de economía procesal es algo que está ahí, y igual solamente nos lo critican a los órganos jurisdiccionales cuando trabajamos. Pero a veces el diseño de ciertas situaciones, como pretendo exponerlo a alguno ahora, y sé que más de uno no va a estar de acuerdo, es francamente contrario a los principios, ¿sí? Pero vamos a ir por el comienzo. No traje todos los principios procesales, sino traje solamente algunos. Y el primero es el principio de legalidad de las formas. Y acá va un poco... yo coincido con Carlos en el sentido de que la eficacia es lo que termina legitimando cualquier sistema normativo. Pero los mecanismos o las formas de implementación de las nuevas tecnologías en el proceso muchas veces traen problemas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el código procesal es o debería ser un sistema interrelacionado donde cada cosa tenga su función específica. Y entonces, si yo toco una parte de ese sistema, probablemente se empiecen a mover las otras. Digo, a mí siempre me da miedo, por ejemplo, arreglar la estufa, porque no es que tenga miedo de que no poder cambiar esa pieza, sino tengo miedo de a lo mejor estropear las otras. Y eso es lo que pasa a veces con los injertos. Porque hay cosas que literalmente son injertos. El sistema de notificaciones electrónicas nacional, con las primeras acordadas, recién en el año 2014, cuando ya venían varios periodos y varios años de acordada, se dieron cuenta que existían las copias de traslado. Y entonces se van incorporando cuestiones que van haciendo que cada cuestión se empiece a tornar asistémica. A ver, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿el cargo es instrumento público o no es instrumento público? El cargo judicial que se le pone a los escritos, ¿es instrumento público? Para todos es un instrumento público, ¿estamos seguros? ¿Sí? ¿Por qué es un instrumento público el cargo? A ver, vamos, porque se incorpora el expediente, no, ¿por qué? Porque lo firma una autoridad competente, ¿sí? Porque lo firma una autoridad competente, ¿está bien? ¿Hasta ahí estamos? Bien. La constancia de recepción de la presentación electrónica, ¿es instrumento público o no? ¿Y qué autoridad lo firma? ¿Cómo? ¿Tenés un código civil a mano? Bueno. Lo que el Código Civil dice es que lo que da la calidad de instrumento público, o al menos por el momento, en la medida en que no se implementen los documentos electrónicos automáticos del artículo 10 nuevo artículo 10 de la Ley de Firma Digital, si no lo firma un funcionario público, discúlpeme, pero no es un instrumento público. Y al no ser un instrumento público, puede contravenirse mediante simple prueba en contrario. Después podemos discutir que el sistema es fidedigno y que evidentemente esa prueba en contrario es más fácil, sí, pero yo lo que me refiero es la sistematicidad de muchas cuestiones.
es la sistematicidad de muchas cuestiones. Y miren, no los protejo de los spoilers, 2 minutos más, voy a volver sobre este tema. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno tiene presente el artículo 141 o 142 del Código Procesal donde habla de qué pasa si uno compulsa un expediente? Cuando el letrado apoderado compulsa un expediente, la parte que actúe, ¿qué pasa? Se notifica todas las resoluciones. Okay. ¿Cuál es el efecto que cualquiera de ustedes ingrese a la mesa virtual y mire las resoluciones? Ninguno. Entonces, si yo le paso cerca al expediente y el oficial primero me ve pasándole cerca que soy apoderado, me dice, doctor, notifíquese. No me notifico. A cerrar los maderos de San Juan me dejan la constancia y quedé notificado de todo. ¿O no? Bien. Después sí. No pasa, a ver, no pasa porque, está bien, no lo vas a hacer nunca y yo como secretario no lo haría nunca, pero si yo te veo viendo un expediente y te digo, doctor, notifíquese, no, prefiero no notificarse para después tener más tiempo para el recurso extraordinario, y yo la verdad que tengo ganas de corrobar, te digo, no, venga doctora, vamos a hacer un acto y yo lo voy a notificar. Me refiero a la sistematicidad, después la práctica es otra, pero lo que quiero significar con esto es que la incorporación de las nuevas tecnologías con normas que no pueden modificar a las normas de código, muchas veces conduce a resultados asistémicos. ¿Por qué? Porque todos empezaron a protestar y pusieron el grito en el cielo con la resolución de que el plazo de gracia no debería tener vigencia, ¿sí? Pero Graciaville, cuando decía que no tiene ningún sentido mantener el plazo de gracia porque vos tenés las 24 horas del día para hacer una presentación electrónica, discúlpeme a quien no le guste, pero tenía razón. Después es sorpresivo, y ahí juega otro principio, el principio de buena fe. Digamos, vos no podés sorpresivamente cambiar la regla del juego en el medio del juego. ¿Está? De hecho, si ustedes van a mirar el Código de Mendoza, donde se introduce la cuestión de las nuevas tecnologías incorporada dentro del proceso, con la reconstrucción electrónica, con el archivo electrónico y demás, ¿sí? Dice que cuando está en vigencia el sistema de presentaciones no hay más plazo de gracia. Y es razonable que no lo haya. ¿Y saben por qué es razonable que no lo haya? Porque ustedes pueden, y lo hacen, mandar escritos los sábados, los domingos, un sábado a las 4 de la mañana. Digo, habría que ver en qué estado viniste para mandar escrito el sábado a las 4 de la mañana, pero lo haces. Entonces, si lo pudiste mandar el sábado a las 4 de la mañana, ¿por qué las 4 primeras del lunes también? Digo, no es tan absurdo. Pero porque las incorporaciones son asistémicas. Entonces le pusiste al Fiat un repuesto de Chevrolet. Funciona y quizás funcione. Quizás funcione, pero no deja de ser asistémico. Y acá hay una resolución que sacamos nosotros en la Cámara hace unos días, porque en algunos lugares se está poniendo de moda las provincias autonotificables. No sé si ustedes las vieron. ¿Qué consiste esto? En aprovechar una funcionalidad que da el módulo de firma digital, encargarle a la provincia los domicilios electrónicos, y entonces no te llega una cédula, te llega un despacho. Eso no es lo que dicen las acordadas. Entonces dice por ahí el doctor Gallón su voto, bien es cierto que el magistrado puede tener su propia opinión acerca de la forma de implementación de las nuevas tecnologías en el proceso, pero no menos cierto que existiendo normas reglamentarias emitidas por la Suprema Corte, las mismas deben ser acatadas y respetadas, no pudiendo quedar al libre albedrío del órgano jurisdiccional la forma de llevar a cabo los actos procesales cuando existen, insisto, normas claras acerca de cómo proceder. Esto se lo pueden hacer una remera, como decía Mateo hace un rato, van a los juzgados que interpretan al 3886 como quieren y dicen, miren, venga acá alguien te lo está explicando que si la norma dice A es A y si la norma dice B es B. Cuando te llegues el PowerPoint y cliqueas ahí abajo, cuando tocas ahí abajo, te abre el... Y si no, todos estos fallos los buscan en iProcesal, que es el foro de derecho procesal electrónico, ahí pueden bajar un montón de fallos, material, y un montón de cosas y es muy lindo. No porque sea nuestra página. Están los pitufos. Estoy yo con el gorrito blanco. Pero el pantalón completo, ¿no? Nunca entendí para qué era la colita de los pitufos, pero bueno. Pero en paralelo que está la cuestión de la instrumentalidad de las formas. Las formas procesales no son un fin en sí mismas, dice la Corte en su doctrina. Están contempladas para facilitar y no para frustrar el ejercicio de la defensa en juicio. Y muchas veces, y este es mi sentir particular, del lado más fácil de la pantalla, en realidad mi papá es abogado y sufro el electrónico del otro lado, en realidad yo no lo sufro tanto, muchas veces ciertas decisiones y formas de actuación están bastante lejos de favorecer el ejercicio de la defensa y lo terminan complicando. Y esto es un sentir muy particular mío, nosotros teníamos una posibilidad que los letrados patrocinantes tuvieran la autorización y hicieran la presentación directamente con su firma electrónica, porque ahora sabemos que no es digital, muy pronto puede ser digital, y lo hicieran directamente, ¿sí? De manera sencilla, convengamos que de manera sencilla, y pasamos a un sistema en el cual
ustedes quedan grabados por una carga de mandar el escrito, digitalizar y después enviarlo. Entonces, ¿esto respeta la economía procesal o la macula? Disculpen, yo soy un fanático de la tecnología. Yo nací con un joystick de Atari 2600 en la mano. A mí me llegaban, sacó cuando el rifle para tirar al patito no llegaba a sostenerlo. Era más chico que un pitufo. ¿Sí? Y me encanta y está muy bien. Pero hay determinadas decisiones que me parece que le complican la vida a la gente. ¿Y cómo veo que le complican la vida a toda la gente? Porque me suena el celular todo el día con los mensajes que mandan al Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático y no pude subir el escrito por esto, no lo pude subir por esto, error -1, error -4, error -6. Entonces digo, no están mal las nuevas tecnologías, pero muchas veces le pueden terminar complicando un poco la vida de la gente. Una cita de Carlos del trabajo de Derecho de Acceso a Rito Electrónico, cliqueando ahí, lo pueden seguir, y que tiene que ver con esto de la instrumentalidad de las formas. Miren hasta qué punto esta cuestión de la instrumentalidad de las formas se evidencia en las resoluciones que la Corte en Carnevale, ¿cuál era Carnevale? El abogado que no tenía muy bien claro cómo firmar, era patrocinante y manda firmado solamente por él. Y la Corte que le dice, no, mire señor, usted o se hacía dar el acta, o lo presentaba, cuando todavía no estaba la 3886, o lo presentaba en papel. ¿Qué pasaba con ese escrito? Es un escrito que no estaba firmado por la parte, que en la doctrina procesal clásica sería un acto procesal inexistente e insubsanable posteriormente. Pero ¿qué dice la Corte muy sabiamente en su último párrafo? Pero dado que esto es una cuestión de la nueva tecnología y que realmente puede dar a confusión, lo invita a ratificar. Lo invita a ratificar. Cosa que en un contexto clásico, escrito sin firma, escrito inexistente. Miren cómo subyace ahí el principio de instrumentalidad de las formas. Algunos fallos de la Cámara nuestra que en base a este principio de instrumentalidad a lo mejor optan por las interpretaciones que sean menos lesivas al derecho de defensa, porque el exceso ritual puede estar en dos lugares. Discúlpeme, pero el exceso ritual puede estar en las normas o en las decisiones, ¿sí? Y en ciertas interpretaciones y en normas que nos conducen, por ejemplo, a que si un escrito ingresa, o sea, discúlpeme, pero a mí el artículo de la 3886 que dice, si un escrito llegara a ingresar, se limitará a indicar tal circunstancia. ¿Qué circunstancia? Que fue recibido cuando no debía ser recibido, que debía haber sido ingresado en soporte de papel. Si es una apelación y yo que le digo, no, te lo recibió mal de mesa de entradas. Quizás en esas situaciones hay que definir qué hacer. Y ahí es donde nos van a ayudar los principios. Y el nudo de mi exposición de hoy en realidad tiene que ver con el principio de economía procesal. ¿Sí? Ahí un poco lo defino, no quiero detenerme, pero bueno, en definitiva es aplicación de un criterio utilitario en la realización del proceso, tiene que ver con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional, se vincula con la política procesal, o sea, tiene que ver por un lado con las decisiones de todos los días del juzgado, pero también con las estructuras. ¿Sí? El otro día hablábamos con una compañera de Morón, una empleada del juzgado, y le digo, ¿y cómo anda usted? Y desde que se puso todo esto de lo electrónico con mucho más trabajo. Y yo digo, desde que me compré el auto llego más tarde, o sea, hay cosas que no van. ¿Y por qué? Y porque a alguien se le ocurrió que las presentaciones electrónicas tenían que bajarse. Discúlpenme, pero hasta donde yo sé, los mails me llegan a mi casilla, no lo voy a buscar al servidor de Google. ¿Me pueden decir que puede haber errores? Claro que puede haber errores. Claro que, miren, les cuento un caso. El otro día nos llega a la sala un juicio sumarísimo donde habían apelado la sentencia, se la había concedido de manera libre, se había fundado en cámara, se me pasó a mí como secretario, cuando el presidente Pato también se me pasó, bueno, todo el trámite hizo como si fuera un recurso libre, en realidad es un recurso en relación. Y cuando viene mi papá y le conté todo esto, mi papá tiene 74 años, y le conté toda esta automatización y dice, sí, pero la computadora se puede equivocar. Y dice, pero mira, por lo menos no me va a conceder de manera libre un recurso en un expediente que debe ser en relación. Porque muchas veces el error humano da para mucho más que el error que pueden tener las máquinas. Entonces, ¿alguien va a discutir que las nuevas tecnologías son favorables a la economía procesal? No. A ver, nadie puede dudar que con las máquinas muchas cuestiones de las cuales se ocupa el ser humano va a poder dejar de ocuparse y va a centralizarse en otras cosas. El problema es cómo. El problema es cómo se implementan, cuáles son las consecuencias y si realmente esto nos hace la vida más fácil o más difícil. Porque es evidente que poder enviar escritos sin necesidad de concurrir al juzgado es sencillo, pero después hay que ver cómo entra a jugar esta cuestión
en el contexto específico. Y yo realmente, para mí es muy preocupante, por ejemplo, el hecho de que los juzgados tengan que destinar funcionarios o empleados a estar bajando las presentaciones cuando tienen 150 escritos y relacionándolas con el expediente. Cuando disculpe el precio lo puede hacer la máquina sola. ¿Eso es economía procesal? Entiendo yo que no. Ojo, es mi visión particular. Quizá otro tenga otro y quizá esto tenga sus razones. No me cabe ninguna duda. Y yo me doy cuenta de esto cuando el otro día estábamos en la mesa de entrada, 4 funcionarios que tenemos muchos años trabajando, y me llega un escrito de desistimiento de recursos. Y a mí y esto me obliga, un día que los chicos estaban de paro, a bajar el escrito, hacer el téngase presente el desistimiento, imprimirlo, coserlo, firmarlo y bajar el expediente. 6 o 7 pasos procesales que la máquina podía haber hecho solos. Y después voy a volver con esto, porque hay dos cuestiones. La primera es la amigabilidad del sistema. La amigabilidad tiene que ver con que alguien que no esté tan acostumbrado a la utilización de los sistemas informáticos pueda valerse de los mismos, ¿sí? Yo veo 10.000 veces que en el Facebook de la asociación que preside Gastón, la gente pregunta, no puedo subir el adjunto, ¿qué pasa? Bueno, no, porque le tendrías que cambiar el nombre, le tendrías que cambiar la ruta, le tendrías que cambiar esto, le tendrías que cambiarlo más allá. Discúlpeme, pero por lo menos hasta donde yo sé, cuando quiero subir una foto a Facebook no tengo tantos problemas. O un adjunto a mi mail de Yahoo. Y son todas esas pavadas que te complican la vida día a día. Lo que sea, lo que vos me puedas contar, sí. Está bien, no vamos casuismo, pero yo me refiero a todas las cuestiones que te complican la vida día a día y que expropian tu tiempo. Porque mi tiempo no lo expropian. ¿Sí? Porque yo estoy en la cámara y cuando llega la hora de irme me levanto y me voy. Pero esto expropia el tiempo de los abogados. Porque cuando el abogado se vuelve loco para presentar un escrito, o tiene que mandar 5 veces un confronte, porque el juzgado no te lo puede arreglar, porque el confronte, no entiendo por qué, viene firmado electrónicamente, entonces está cerrado, y lo tiene que mandar 5 veces. Yo a veces veo mensajes, me agarra el ataque de risa, pero no a ver por malo. Y estoy desesperado, es la 5ª vez que lo mando a confronte. Y chicos, yo confrontaba, desde el año 94, que empecé en tribunales, te lo anotaba en lápiz o te lo borraba con líquido. Y te lo borraba con líquido. Y si yo le observaba un oficio 2 veces al abogado, el secretario me levantaba, empezó a saber cómo. Y tiene que hacer, decirle de una vez todo al hombre. O borrarle vos la fecha y completársela. No importa. Y si son amigables o no, lo verán ustedes. Lo que a mí realmente me preocupa, y lo que a mí hoy me quita el sueño, porque creo que por acá pasa el futuro inmediato, es por la automatización. Es por la automatización. Ustedes habrán escuchado hablar de Prometea, que es lo que están desarrollando en el Ministerio Público Fiscal, y Corbalán, que es el padre de Prometea, va a venir a Morón el 27 para mostrar más o menos cómo funciona ese sistema. Prometea es una inteligencia artificial de toma de decisiones. Le cargan determinados parámetros y Prometea te elabora el dictamen, te elabora el despacho. Para algunas cuestiones donde no es necesario la labor humana, hay cuestiones donde sí es necesaria. Hay cuestiones donde no me cabe duda que para hacer alguna cuestión es necesaria. Pero vos me decís que para hacer una sentencia de trance y remate, entonces lo único que tenés que fijarte si opuso o no opuso excepciones, si las opuso tratar a una persona y si no, la máquina no lo puede hacer sola. Pero que voy a ir con un ejemplo. Lo importante es que hay un artículo del decreto 733, muy reciente, que invita a los poderes judiciales a impulsar acciones que permitan la tramitación digital, completa, remota, simple, automática e instantánea de los trámites que se realicen en la República Argentina. Y ustedes en este momento estarán pensando a Arturito atrás de la computadora, moviendo la cabecita y moviendo el expediente. No sé si están así. Yo les voy a dar un ejemplo. Notificaciones. ¿Quién compra por Mercado Libre? A ver, ¿quién de ustedes compra por Mercado Libre? Vos. Bueno, contame, nombre y colegio. ¿Tu nombre es? Marisa, vos compras por Mercado Libre. Contanos a todos qué pasa cuando compras algo por Mercado Libre. Ponés comprar, sin que tu marido te rete, sin que comprarte. Podés comprar. ¿Qué pasa cuando compraste por Mercado Libre? Sí. Terminás la operación, pusiste comprar y después ¿qué pasa después de eso? ¿Te comunicás con él? Vamos a ver otro que esté más canchero que... Porque pasa otra cosa antes de eso. ¿Qué te llega a tu mail? Te llega el nombre, o sea, te llega cuando vos pones comprar en Mercado Libre tiene... Yo fui a las oficinas y tienen todo un ejército, es increíble, te digo que es hermoso, toda una oficina gigante y tienen todo un ejército así como... ¿Vieron Charlie la fábrica de chocolate? Todos unos umpalumpa que cuando vos compras escriben un mail con tu nombre, todo eso, y no lo hace una persona, lo hace la computadora. La computadora, cuando vos comprás en Mercado Libre,
tiene un pequeño código que le dice que al comprador y al vendedor le vamos a mandar un mail a cada uno, que es muy parecido a una notificación, ¿no? Y que les avisa solito. Bueno, hay una resolución de corte, esperen. Hay una resolución de corte 2234 del 2014. Dice, de la mera lectura del manual, no lo dice la corte, en realidad es un informe de informática esto. De la mera lectura del manual de mesa de entrada surge cómo armar un set de búsqueda a fin de que el sistema remita por correo electrónico las últimas novedades y resoluciones en cada una de las causas que se ingresen al mismo, sin necesidad de resolución. O sea, lo que pasa todos los días, tenés un set de búsqueda y en la aplicación MEM te llega que hubo una novedad en tu expediente. Entonces, discúlpenme señores, pero nosotros hoy en día tenemos en la provincia de Buenos Aires una convivencia de sistema que hace que vos estés mandando una cédula, o yo cuando la tengo que hacer de oficio, estés mandando una cédula al tiempo, confeccionándola, pinto, pego, escribo, cargo de domicilio, pongo el token, la paso al módulo de firma, y él entra al módulo de firma, le pone notificar, a vos te llega y todo, por un lado, y por el otro lado del sistema, muy graciosamente, al usuario que vos, está bien, me vas a decir, los usuarios no están vinculados. Engaña pichanga, porque en materia familiar los usuarios sí están vinculados ahora. Te está mandando la notificación electrónica. Entonces a mí me llegan a la mesa de entrada los abogados a preguntar, ¿ya salió la cédula de la sentencia que había antes de ayer? Y yo me siento un tonto. Porque eso implica capital, horas y dinero en gente haciendo cédulas y confrontando las cédulas que ustedes mandan. Entonces miren cuán lejos está la automatización. Que la automatización en este momento ya existe. Y que a ustedes, miren cuán asistemático es, que ustedes, si miran el expediente, quedan notificados. Si miran el expediente, quedan notificados. Ahora, si les llega esa notificación de la MEM, no. Si ustedes veían Créase o no de Ripley, con esto Jack Palance podían haber hecho un buen capítulo, porque a mí, la verdad, me cuesta digerirlo. Me cuesta digerir que yo tenga empleados perdiendo tiempo mientras el sistema solo lo está haciendo. Sí. Pero busco porque se me ocurrió. Y después te lo sugiere. Obvio, sí, bueno. De eso podríamos hablar de privacidad, de cookies, de ver qué es lo que hace. Bueno, sigo. Sí, después todos los días Bariloche. Lo electrónico del principio de publicidad. Básicamente el servicio MEM nos permite una buena publicidad porque todo el mundo puede acceder a conocer el trámite de la causa. En la medida que las cosas se pasen a público. Porque cuando las cosas no se pasan a público, empiezas a tener estos problemas. Otro principio, el principio de adquisición. Y acá tenemos el problema del desglose electrónico, que hoy no tenemos. Vos no podés desglosar electrónicamente, por ejemplo, algo presentado fuera de término. No lo podés borrar. Lo podés pasar a privado. Pero en paralelo tenemos doctrina no muy nueva de las Cortes que dicen, si algo permaneció agregado al expediente, usted puede estar obligado a valorarlo. Porque si no es un exceso ritual. ¿Y si yo tengo un recibo hoy traído fuera de término y no lo puedo desglosar? Me queda a la vista y lo queda en privado. Ah, sí, buenísimo. Parece que cuando yo barro, corro para los costados para que no se vea la mugre. No, tendría que existir un mecanismo de desglose electrónico para poder expulsar del expediente digital lo que el juez dispuso que se expulse. Otro problema del principio de adquisición, y esto nos ha traído más de un fallo, por ejemplo, tenemos Nardazione. ¿Qué pasó en Nardazione? La presentación había quedado como pendiente. O sea, en el contexto del expediente digital estaba adquirida para el proceso, pero por algo le quedó pendiente. ¿Qué le dice la Corte? Es una presentación que estuvo por efectuada. Y un caso más grave todavía, donde nosotros tuvimos que declarar la nulidad de todo lo actuado desde el traslado de la posición de secciones, fue porque nosotros declaramos mal concedido un recurso y el juzgado se había olvidado de bajar del módulo descrito la contestación de excepciones. Entonces, cuando decimos que, bueno, y no, porque puede haber un error del sistema al vincular presentaciones con expedientes, digo, el error humano también está y tuvimos que declarar la nulidad de lo actuado desde el traslado de las excepciones. El juzgado, y en otro caso encontramos un expediente, un escrito de apelación, que no había sido recibido tampoco. Y diga que la parte dijo, che, miren que yo también apelé, porque nosotros no lo podemos ver, ni que pongamos otro organismo, quedó, como dice Carlos, en privado. Estas que son virtualidades de... Por último tenemos el principio de buena fe procesal. Bueno, digo, hay que acentuar y intensificar la buena fe, y dentro de esto es la veda de las conductas sorpresivas, que es lo que pasa en Herrera. En Herrera, la Cámara había hecho aplicación de las normas como correspondía, pero el problema, ¿en dónde estaba? En que lo había hecho de manera sorpresiva.
Gente, con esto cierro y como conclusión, digamos que toda cuestión que se plantea en materia de derecho procesal electrónico debe siempre consultar y respetar los principios básicos de nuestro derecho procesal civil y comercial. Y para quien me preguntaba qué era un código QR, les agradezco su atención y escaneando ahí te puedes bajar el PowerPoint. Ponle el celular, ponle puntalo con la cámara. El mismo código QR se baja en el suplemento de la ley. Muchas gracias. Bueno, por una cuestión de tiempo vamos a formular dos preguntas a los disertantes. La primera es diferencia entre firma digital y firma electrónica. Para cualquiera de los dos. Eso estará sobre. Gente, me excede un poco al tema que nosotros tratamos. ¿Alguien va a hablar de firma digital y electrónica? Ok, a quien lo preguntó. La diferencia está en la ley de firma digital. Ahí se explica claramente lo que es una firma digital y lo que es una firma electrónica. Ahora, traducido eso a un lenguaje nuestro, más llano, no técnico. En ambos casos hablamos de firmas no hológrafas, no manuscritas, que deberían tener exactamente el mismo grado de seguridad en cuanto al uso de la clave que está encriptada y grabada en el token que todos ustedes tienen. La diferencia entre firma electrónica y firma digital es que la firma digital cuenta con un respaldo de registro de una entidad del Ejecutivo que ahora está en el marco de la Secretaría de Modernización. Bien. A ver, si hacemos un paralelismo gráfico, siempre digo lo mismo. A ver, ¿qué diferencia hay entre la firma manuscrita de cualquiera de nosotros y la de un escribano? Si los dos son un garabato con tinta en un papel. Que la firma del escribano tiene atrás un registro público, en algún lugar está registrado, que ese señor con esa grafía firma de una manera que tiene un valor diferente a la nuestra. Y está generando todo un sistema de resguardo jurídico y de posibilidades y de garantías de que esa firma es distinta a la nuestra, que tiene otra fuerza, que no la tiene la firma nuestra, la que hace alguien que no tiene ese registro. Bueno, haciendo un paralelismo muy grosero, la firma electrónica es la firma con token de cualquiera de nosotros que no tiene un registro atrás. La firma digital cuenta con una autoridad de registro, el registro ese token, lo que está ahí adentro, como almacenado en una base que alguien que recibe algo firmado por ese código puede entrar a controlar si está registrado y si es válido ese certificado de firma digital. ¿Alcanza con eso o algo más? A ver, para llevarlo a la práctica, lo que ha habido acá en la provincia de Buenos Aires fue un intento desde el primer momento de conseguir firma digital a través de expedientes que hizo la Corte de Buenos Aires para constituirse en autoridad de registro, obteniendo esa condición, en aquel momento era de la jefatura de gabinete, que era donde estaba la autoridad que daba estos registros. Pasó el tiempo, ese expediente se demoró, no se concluyó, cambió luego el gobierno y cambiaron las dependencias administrativas, así que el expediente pasó de jefatura de gabinete a modernización, otra dependencia. La cosa es que esa condición de autoridad certificante que precisa la Corte para dar a su vez registro, certificado de firma digital a sus integrantes, o sea, al Poder Judicial y también por convenio a los abogados, como era la estructura original, aún hoy no ha sido completada. Lo que ha hecho la Corte, viendo esa demora, lo dice en una de las últimas acordadas que ha sacado, sin abandonar ese trámite, o sea, diciendo que esto te va a continuar hasta conseguir esa condición, para conseguir por otra vía la condición para conseguir firma digital para sus integrantes, es que usó otro camino. Se erigió en autoridad de registro de una autoridad certificante, que es el OMTI. De esa manera, la Corte no es la que brinda los certificados a sus integrantes, sino que registra los usuarios y se los da a la OMTI. La OMTI es la que brinda los certificados de firma digital. Así estamos, y en ese camino está ahora la Corte trabajando y ya ha entregado bastantes certificados de firma digital a sus integrantes. Como decía el presidente del Colproba, quizás para fin de año todos los jueces de toda la provincia cuenten con firma digital. O sea, hoy algunos jueces la tienen,
otros no la tienen. En cuanto a los abogados, todavía solamente cuentan con firma electrónica. Se entiende que para el año que viene, cuando haya algún otro tipo de modificaciones, puedan cambiar ese certificado de firma electrónica por una firma digital. A ver, y en cuanto a lo más importante, que es la validez de todo esto. Cuando el 288 del Código Civil y Comercial autoriza reemplazar firmas, la firma en el país, como reglamento del derecho civil argentino, la firma tradicional por firma no hológrafa, habla de firma digital. Y lo dice en un contexto donde está vigente ya la ley de firma digital, con lo cual la expresión firma digital, a mi juicio, no tiene dos lecturas. Tiene el sentido que le da la ley de firma digital, que el Código Civil y Comercial no deroga ni modifica. Con lo cual, si la firma, entiendo yo, si la firma que se utiliza no tiene el respaldo de un certificado de firma digital como el que les mencioné, no tendría, a mi juicio, la validez que exige el Código. Ahora bien, ¿el Código Civil y Comercial contempla solamente la firma digital? No, también menciona, o algunos autores hablan de una confusa redacción, posibilidades de acreditar la validez de otras firmas no digitales, evaluando la situación en la que ha sido generada, las garantías de seguridad de los códigos que utiliza. Pues bien, y está, digamos, esto se inserta con lo que mencionaba Hernán del episodio que ocurrió en el Departamento Judicial de Azul, donde un juez de primera instancia firmó con firma electrónica, que es la que tenía. La Cámara le observa esa firma diciendo que no es la firma correcta, que por favor le devuelve las cosas para que firme con firma hológrafa, o firma digital si tuviera, pero no tenía. Así que el juez de primera instancia retruca a la Cámara con una serie de argumentos, o sea, no cumple lo que le dice la Cámara, una serie de argumentos diciendo que, lo pueden leer, son muy ingeniosos, pero a mi juicio son desacertados, diciendo que hay imposibilidad de cumplir con lo que se le pide. La Cámara, ¿cómo termina la historia? Mientras las partes están viendo cómo su expediente va de primera cámara, primera cámara, primera cámara, y nadie le firma ni no le firma las cosas, en un desastre donde, digamos, todo esto que justamente, como decía Hernán, si me compro el auto es para llegar más rápido, no para tardar más. Acá vemos un caso donde se lleva, digamos, al paroxismo una interpretación que atiende más al uso de las herramientas que al sentido de qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ese juez perfectamente podría haber, primero, haber firmado con la firma válida que tiene, que hasta ese momento era solamente la de la lapicera. Y después escribir en todos sus fallos, todas sus elucubraciones y conceptos. O al menos, ante la primera indicación de la Cámara, haber cumplido. Y dejar a salvo su criterio de 300. Pero sin embargo, pasaban los días y no se podía iniciar el trámite de estudio de la apelación de la Cámara porque encontraba que estaban mal firmados. A mi juicio también, es una opinión personal, la Cámara no fue procesalmente, técnicamente ajustada con lo que hizo en esa devolución. Si la firma no era la que correspondía, esas resoluciones son inexistentes por carencia de firma. Pero bueno, esto también es discutible. Yo creo que desde la técnica procesal, una firma que no es la que establece el Código Civil no existe, no vale. Si algo no está firmado, siendo la firma del juez un requisito esencial, esa resolución es inexistente. O sea, a partir de ahí todo lo que sigue no tendría valor en el proceso. No le pidió eso al juez en un margen, entiendo yo, de tolerancia y para no ser tan duro con el juez, en un sistema donde además parecía que toda una decisión de esa naturaleza socavaba la validez del sistema todo. Terminó definiéndose la cuestión por una firma hológrafa, si nos piden tiempo. Y en definitiva la solución está en la obtención de firma digital que hoy los jueces sí pueden tener y pueden obtener, a partir de un plan que está elaborando la Corte de entrega. Muchísimas gracias al doctor Carlos Enrique